En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy domingo 20 de noviembre del año 2022, domingo 34 del tiempo ordinario. La Iglesia celebra el día de hoy a nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada nos dice: digno es el Cordero, que fue inmolado, de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. A él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. La primera lectura la tomamos del segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 3. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá, y le dijeron: somos de tu misma sangre. Ya desde aquí, ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho: tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor, y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. Palabra de Dios. Tú serás el pastor de Israel, mi pueblo. Tú serás su guía. Eso es lo que le dijeron los dirigentes del pueblo de Israel, las diferentes tribus. ¿Y cómo es que los ancianos lo ungen a él como rey de todas las tribus? Ya desde aquí estamos viendo el pastoreo del pueblo. Ya desde aquí estamos viendo cómo la estirpe de David, que después va a venir siendo Jesucristo, está conduciendo a su pueblo a una paz. Cuando reina David, el pueblo está en paz, está con Dios. Se hacen muchas reuniones y la unión principal es precisamente la de todas las tribus que más adelante van a tener o tribus que más adelante van a ser divididas. Pero aquí lo importante a rescatar es: tú serás el pastor de Israel, mi pueblo. Ese pastoreo que David hacía con mano fuerte, pero también con una mano de misericordia, es como el pueblo crece, el pueblo se fortalece. Y ya desde aquí, en la estirpe de David, es donde después veremos a Jesucristo. La segunda carta la tomamos de la segunda lectura la tomamos de la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 12 al 20. Hermanos, demos gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar de la herencia de su pueblo santo en el reino de la luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él tiene su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él existe antes de todas las cosas y todas tienen su consistencia en él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios. Cristo es la imagen de Dios invisible.
Así es como Pablo le dice a los colosenses. Gracias a Él nos ha librado de las tinieblas, nos ha llevado a la luz. ¿Pero a qué precio? A un precio grande, el derramamiento de sangre del mismo Jesucristo. Por ese derramamiento quiso que en Cristo habitara toda plenitud y por él quiso reconciliar todas las cosas. Era necesario que Cristo muriera, sí, porque gracias a la resurrección, gracias a la venida que hace y gracias a que se hace patente y presente la promesa del Padre a través del Espíritu Santo, que es el Espíritu del mismo Cristo, es la presencia del mismo Dios Padre en nosotros. ¿Cómo es que el Espíritu derrama y lo vemos en ese momento, en la fiesta de Pentecostés, cuando la promesa del Padre se hace vigente? Y aquellas lenguas de fuego entraron y les dieron dones conforme los iban instruyendo. Así, la gracia del Padre, la gracia del Hijo, se derrama en el hombre. Por eso dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Y aquellos que imitamos a Cristo, aquellos que estamos en el camino que Cristo nos está indicando, estamos reflejando de alguna manera la imagen del mismo Dios. En la misericordia, en el perdón, en el acercarnos al necesitado, en acercarnos a aquellas personas que tienen una pobreza espiritual, mental, física, incluso económica, en acercarnos en aquellas personas que están en soledad, en acercar nuestra luz a aquellas personas que están en tinieblas. Por eso, en Cristo está todo. En Cristo está todo el fundamento. En Cristo está puesto todo lo visible y lo invisible. En Él está la plenitud. Y esa plenitud que Él nos da a través de su palabra, que es el Evangelio, que es a la vez la palabra del Padre, vemos que esa misma palabra nos conduce a la verdad, que es la luz que brilla en nuestro corazón. O al menos es la luz que debe de brillar en nuestro corazón. Por eso al final de estas líneas nos dice, y vino a darles la paz, esa paz que solo Él nos puede dar. Del Evangelio tenemos al evangelista Lucas, capítulo 23, versículos del 35 al 43. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas, diciendo, a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo, que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado, ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero éste ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús, Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la respuesta que Jesús les da a aquel que lo reconoce en frente de los hombres. Aquel que lo defiende en frente de los hombres. Aquel que en todo momento reconoce el error que él comete y reconoce también al Jesús
al Jesús que está ahí crucificado, sufriendo por la ignorancia de nosotros, sufriendo por el ego de los sacerdotes. Por eso las líneas empiezan así. Las autoridades le hacían muecas. No eran las autoridades romanas, eran las autoridades del pueblo judío. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, aquellas personas que veían de alguna manera amenazada su tranquilidad, amenazado su confort, amenazado su forma de vivir. Por eso le decían, a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, le decían. ¿Qué acaso no es él el Mesías de Dios, el elegido? Era la autoridad la que reconocía lo que Jesús estaba diciendo. Luego tenemos a los soldados diciendo que se burlaban de él, que le ofrecían vinagre y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate pues. El letrero que estaba sobre la cruz, este es el rey de los judíos. Es un letrero que van y reclaman los autoridades del pueblo y le dicen a Pilatos, ese no es el rey de nosotros. Y Pilato le contesta, lo escrito, escrito está. Y así se va a quedar. Por último están los maleantes, aquellos que estaban cara a cara con Jesucristo, que estaban en el mismo suplicio. Un malhechor que lo insulta, un malhechor que lo defiende, uno que le grita, sálvate y de una vez sálvanos a nosotros. El otro lo defiende, el otro recapacita en el error que ha cometido. No le pide a Jesús que lo salve, nomás le pide que cuando llegue al reino se acuerde de él. Es todo lo que le pide. Acuérdate de él. No le pide la salvación, no le pide la vida, no le pide el bajarlo de la cruz, nomás le pide que se acuerde de él. Todos estos personajes son personajes que están también en nuestros corazones. Es la forma en cómo nosotros nos dirigimos a Jesucristo, burlándonos, retándolo, pero también cuando reconocemos el error, le pedimos nada más la misericordia de decir, acuérdate de nosotros, acuérdate de mí, que soy débil, que estoy aquí pagando una pena, que estoy aquí sufriendo como tú estás sufriendo. No tengo la fuerza para salir adelante, pero sé que tú tienes la misericordia para salvarme. Sé que el error que cometí ya no lo puedo enmendar. Te pido la fortaleza para que me ayudes a perdonarme, a perdonar, para que me des la luz para reconciliarme con quien me tengo que reconciliar, para que me des la luz de estar contigo, Padre bueno, de estar contigo, Jesucristo. Por eso estas imágenes que nos presenta Lucas en el suplicio de Jesucristo viene y concluye la forma en cómo nuestro corazón se dirige a Él. Si somos buenos, podremos alcanzar dentro de la justificación el premio que le dan a aquel malhechor bueno. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabras que todos quisiéramos escuchar. Palabras que nos van a dar un sentido de vida, siempre y cuando la justificación de nuestros actos, el seguimiento del Evangelio y la comprensión del trabajo que vino a hacer Jesús a este mundo nos puedan llevar a ese resultado, a estar con Jesús compartiendo el reino del Padre. La oración colecta
Hoy domingo 20 de noviembre del año 2022, domingo 34 del tiempo ordinario. La Iglesia celebra a nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo C. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, concede, benigno, que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.